creo que las cosas que más me voló la cabeza, si tú quieres, caminando, es ver la cantidad de muerte que hay. Agarro mi cuchillo, abrí de un solo movimiento la casa de campaña lo más veloz posible, ¿no? Cuando empecé a dejarme de preocupar en la meta, o cuando dejé de preocuparme en soñar en grande, en conseguirlo, empecé a disfrutar el camino. Y en mi cabeza se me hizo completamente normal que hubiera una niña pequeña en medio de una tormenta de arena a kilómetros de la civilización. Empiezo a abrir mi casa de campaña y agarra mis tenis. Yo los traía puestos, agarra mis tenis y en mi cabeza fue: esta niña me quiere robar. Entonces patea a la niña. Somos humanos. Bienvenidos a Somos Humanos, el programa que te invita a sumergirte en las historias más impactantes, emocionantes y auténticas de nuestra humanidad. En cada episodio nos sentamos con personas excepcionales que comparten sus experiencias, sus luchas y sus triunfos. Desde momentos de crisis hasta historias de superación, exploramos lo que nos hace humanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Somos Humanos. En esta ocasión estoy muy emocionado porque tengo a un invitado que le gusta caminar. Le gusta caminar y no sé si regresó con las mismas ganas de caminar. Ahorita lo vamos a conocer. Antes de que nada quisiera presentarte un poquito. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. ¿Qué estudiaste? ¿Administración Pública o Me fui política? por Administración Pública. Administración Pública. Empresario también. Bendito Dios. Empresario del Valle de Toluca y comediante. Así es, amigo. Y recientemente peregrino. Así es. Recientemente peregrino. Mi querido Chato Chávez, bienvenido. Me da mucho gusto tenerte aquí, amigo. Muchísimas gracias. Señor José Coahuila, para mí es un orgullo verte de nuevo porque aparte de que eres una gran persona, eres un gran amigo. Gracias, amigo. Entonces, que me invites a tu espacio, para mí es un gozo. No, y maravilloso. La verdad es que la gente estaba preguntando, oye, en Gran Angular le dieron seguimiento ahí al cómo se fue, qué fue lo que hizo para prepararse, pero tuvieron una entrevista, pero ya... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue vivo. Sigue vivo, desapareció. no sigue vivo el Chato Chávez. De hecho, Mario Vázquez hace 8 días que vino a grabar con nosotros. Vayan a ver el episodio que grabamos con mi querido Mario Vázquez. Me preguntó, oye, ¿qué pasó con tu amigo el caminante? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y le digo, está vivo, pero si quieres saber qué es lo que sucedió, espérate al siguiente episodio. Así es. De Somos Humanos. Primero que nada, muchísimas gracias también a la gente porque estuvo bien interesante el apoyo que existió, tanto en mis redes y a partir de Gran Angular también. Mucha gente le interesó el proyecto y mucha gente también se sumó y estuvo muy interesada, constantemente escribiendo. Yo me sentí bien bonito, apapachado, la verdad es que sí. Entonces, si eres de esas personas que estuvo siguiendo el proyecto, que estuvo ahí mensajeando, pues muchísimas gracias y pues espero que disfruten este episodio. En el que vamos a hablar más allá de la comedia, más allá de la profesión, más allá del emprendedurísimo de este viaje. De más de 1,600 kilómetros a pie, mi querido Chato Chávez. Pero antes, platícanos, ¿quién es el Chato Chávez? ¿Quién es el Chato Chávez? Es una pregunta bien complicada, ¿no? Me molesta mucho decir soy licenciado, soy birriero, soy restaurantero. No, la verdad es que creo que he descubierto con el tiempo que simplemente soy un alma libre. Soy un alma con preguntas, con cuestiones. Y si me preguntas quién soy, simplemente soy alguien que quiere vivir y que está viviendo y que se quiere dejar de preocupar por el futuro y vivir el presente. Últimamente me he estado escuchando audios y ya ves que de pronto salen TikToks y cositas así sobre la vida. Sobre si la vida se invierte o se gasta. Sí. ¿La vida se invierte o se gasta, Chato? Yo sí lo veo como una inversión. ¿Sí? Sí lo veo como una inversión. Hay muchos ángulos de verlo, ¿no? Pero el principal, me estuve cuestionando muchísimo esto, ¿no? Tuve una inversión fuerte para este viaje de prácticamente 3 meses en donde me aventé al desierto a caminar y a vivir introspección y un montón de cosas. Y a ver, es un billete
es un billete en donde a lo mejor yo empezaba a ver a cuates que se compraban que el cochecito, que le invertían a la casa, que se compraban esto, que lo otro, que se comprometían, mientras yo estaba durmiendo en el desierto pensando en chale, tengo que pagar la tarjeta de crédito y soy un vagabundo, ¿no? Y tengo deudas. Un vagabundo con deudas. Imagínate eso, el peor vagabundo que hay, terrible, terrible. Pero sí lo veo como una inversión, completamente una inversión. Creo que tristemente por el sistema en el que nos encontramos, el vivir ciertas cosas, ciertas experiencias, al nivel que cada quien quiera, ¿no? A mí me gustan estas experiencias más recónditas, un poquito más extremas. Para seguir viviendo y seguir experimentando se necesita billete. Tristemente, ¿no? Sí, entonces, 100% pienso que la vida es una inversión y 100% seguiré gastando mi dinero en experiencias y en cosas bizarras y buscando pues, la mayor libertad posible, ¿no? Ya si algún día puedo comprarme algo para mí, sería un pedacito de tierra. No pienso en coches de lujo, no pienso en casas, pero una buena inversión, ¿no? Sí, claro, sobre todo en las propiedades. Sí. Oye, mi querido Chato, para quienes no lo conozcan, Chato Chávez tomó hace unos meses, si no es que más, como un año. ¿Cuánto tiempo te tardaste en preparar esto? Como un año. O sea, la idea ya tiene bastantes años, pero empezar a planear fechas, rutas y demás, yo creo que tiene un añito, año y medio. Y decidió volar de Toluca a Los Cabos. A Los Cabos. Salir del aeropuerto y empezar a caminar hacia el norte, hacia Tijuana. Hasta Tijuana. De Los Cabos a Tijuana, caminar las dos bajas en 3 meses, más de 1,600 kilómetros. En 3 meses, así es. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó esta aventura, Chato? Fue una locura. O sea, en primer lugar, creo que empecé con el pie derecho porque la familia es un punto fundamental para cualquier persona y para un latino mucho más, ¿no? Mucho más, claro. Y obviamente, ¿cómo llegas con tu familia y le explicas que te quieres adentrar a caminar el desierto, que quieres viajar lento con todo lo que eso implica? Es preocupante, ¿no? Para la familia. Entonces fue tener que hablar con mis papás, que claramente ellos no tienen este mismo estilo de vida, familia mexicana tradicional católica, todo bien con eso, pero en primer lugar explicarles qué es lo que quiero hacer y recibí un apoyo que yo no me esperaba de ninguna manera. Entonces, a la hora de irme al aeropuerto, honestamente yo pensaba pedir un taxi, un Uber, lo que fuera, irme solo con mi maletita y no fue así. Se juntaron mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, mi pareja. Todo el mundo se juntó para llevarme al hospital. Al hospital, Dios. Toca madera, ay, estoy spoileando. Vaya. No, carajo. Al aeropuerto, y me sentí cobijado desde el momento uno, honestamente, con el corazón lleno, con el alma llena, con muchísimo miedo, pero con ese apoyo, obviamente mis amigos también detrás, conocidos, muchísima gente con mucho apoyo, y creo que el iniciar fue como ese abrazo al alma, ¿no? El sentir el corazón lleno para poder empezar a dar los primeros pasos y adentrarme a una aventura que no sabía qué tan fuerte iba a estar, qué tan dura iba a ser, cuánto tiempo me iba a ir o si iba a regresar en una sola pieza o regresar simplemente, ¿no? Un abrazo. Llegaste a Los Cabos, Chato, después de un año de preparación. Ya aterrizando fue cuando te diste cuenta de que ahora sí, esto es real. Sí. ¿Qué pasó? Sí. No, una locura. Yo tenía planes de salir del aeropuerto y empezar a caminar, ¿no? Pero llegué y me di cuenta que no habían muchas cosas cerca del aeropuerto, necesitaba abastecerme, agua, comida para los siguientes días. Y ¿No llevaste todo eso en el vuelo? ¿Todo eso lo conseguiste allá? Sí, todos los insumos lo conseguí allá. Volé con mi carrito, con mis cámaras, con ropa y mi casa de campaña y tratar de conseguir todo llegando allá, ¿no? Entonces fue como, ¿sabes qué? Creo que necesito comprar bien las cosas, porque si me voy caminando ahorita no voy a llegar muy lejos. Y decidí quedarme una noche ahí en Los Cabos y poder comprar todo lo posible para empezar al día siguiente, ¿no? Que también es una decisión bien complicada. No dormí nada esa noche por los nervios, por el miedo al día siguiente, empezar a caminar y viajar de esta manera tan lenta. ¿No? La emoción, el nervio, miedo, es un caldo de emociones que hasta la fecha no puedo
no puedo deshebrar, ¿no? Pero sí, creo que nunca me había sentido tan emocionado y tan asustado en mi vida, definitivamente. Oye, ¿qué llevabas en ese carrito? ¿Qué llevaba en mi carrito? En el famosísimo Chatomóvil. En el famoso Chatomóvil. Traía varias cosas, fíjate, que bueno, ahorita platicamos, tuve que cortar muchísimo peso. Ahorita llegamos. Ahorita llegamos. En un inicio llevaba una cámara, llevaba mi dron, llevaba equipo para cargar, equipo electrónico en general, traía cargadores solares, etcétera, traía unos cuantos cambios de ropa, traía mi casa de campaña, traía mi aislante del suelo, un sleeping y bastante agua y enlatados y comida en general, ¿no? Básicamente eso, básicamente. Sales de la habitación, comienzas a caminar. ¿Cómo decides qué camino tomar? Al norte. Al norte. Vamos, sacaste tu brújula y voy hacia allá. Hacia el norte. ¿Dónde está el sol? Vámonos. No, digo, ya tenía bien marcado cómo salir de la ciudad, ¿no? Para dónde ir. Saliste caminando de la ciudad. Salí caminando de la ciudad. ¿Cuál era tu ruta original? Porque me imagino que hubo cambios. Ya en el transcurso en la ejecución. Sí. Pero ¿cuál era tu ruta original? Hay dos rutas que para quien conozca la península de Baja California. Hay dos rutas, la transpeninsular, que es la más larga y la más conocida, que va pegada, empezando desde el sur, va pegada por el lado derecho de la península. Yo originalmente me quería ir por el lado izquierdo de la península y por una zona que se llama Todos Santos, conectar a la transpeninsular y... Todos Santos es donde está el Hotel California, ¿no? Sí, exactamente. Y justamente quería pasar por ahí y conocer toda esta leyenda de la canción. Al final no se pudo hacer porque me di cuenta que por el lado derecho habían varios pueblos y varios lugares interesantes que conocer, habían oasis en medio del desierto y muchas cosas que conocer. Y dije, bueno, creo que tengo que sacrificar unas cosas por otras y decidí irme desde un inicio por toda la transpeninsular sin parar hasta el norte. ¿Cuánto caminaste el primer día? El primer día yo grabé unos 22 kilómetros. ¿Que fue en tiempo más o menos cuánto? Unas 8 o 9 horas. Yo tenía pensado, estimado, caminar un promedio de 30 kilómetros al día. Si caminaba 30 kilómetros al día, los 1600 kilómetros los podía terminar en 60 días. Sin embargo, necesitas descanso, te vas dando cuenta que el cansancio y las heridas que se van provocando necesitan descansar un poco, entonces por eso preví hasta 90 días de viaje, ¿no? Previo a esto, durante la planeación, ¿tenías ahí pensado o ya se había platicado sobre un patrocinio? Sí. ¿Qué pasó? ¿Decimos la marca o no decimos la marca? Sí, decimos la marca para que la gente sepa qué marca se perdió. ¿Quién no apoya a la gente? Ajá. ¿Qué empresa nacional no apoya a los connacionales? Qué triste, ¿no? Hablar de empresas nacionales que no me vayan a tirar la mano. Mala onda. No pasa nada. ¿Qué pasó? Tenis 360, marca mexicana. ¿De León, Guanajuato? De León, Guanajuato. No, la verdad, shout out, buena marca. Yo antes de que fueran patrocinadores o no, era consumidor de la marca. Pero se buscó el patrocinio, dicen que sí. Y después de estar en pláticas y comentarles qué era lo que yo necesitaba y la cantidad de dinero que necesitaba, me dijeron, ¿sabes qué, chato? Te vamos a dar 5 pares de tenis, nada más. ¿Y te dieron 5 pares de tenis? No. Wey, imagínate, estás buscando un patrocinio por 100,000 pesos. Y te dicen, nos encanta tu idea, no te vamos a dar 100,000 pesos, te vamos a dar 5 pares de tenis. O sea, no, gracias. No, sí. Seguimos platicando en el estira y afloje y bueno, llegamos a una cantidad una buena cantidad. Échalo, chato. 85,000 pesitos para apoyar el proyecto. Que al final, cuando ya teníamos la junta importante con el mero jefe, ya habíamos cruzado la línea los filtros, ya habían pasado. de los marqueteros y del jefe y de tal, cuando llegamos con el mero patrón, con el señor 360, no llegó a la junta y me dijeron, ¿sabes qué? No estamos interesados, muchas gracias y adiós. Y ahí ¿cuánto tiempo eso pasó, justo pasó menos de un mes, yo creo que
2, 3 semanas antes de empezar el recorrido, que se echaron para atrás y fue decir de dónde chingados se saca el dinero, de qué manera voy a sobrevivir. Al final, creo que simplemente cuando se tiene un sueño y ya estás tan adentrado en él, ¿para qué parar, no? ¿Para qué frenar, sea como tenga que ser? Y por terceros, ¿no? O sea, ¿para qué parar el sueño por terceros? Exactamente, Sí, claro. exactamente. Y con todo el dolor del alma, les quité el follow en Instagram a Tenis 360. Los dejé de etiquetar en todas mis publicaciones. Exactamente. No, qué triste, la neta, porque estuviste presente, estuvimos haciendo campaña en redes sociales para conseguir los patrocinios. Incluso compraste o sea, tú de tu bolsa compraste unos tenis. De mi bolsillo compré varios tenis. Para hacer este tipo de promociones, para estar en este tema, ¿no? Exactamente. Se le invirtió, no me acuerdo cuántos compré, como 4 o 5 pares por ahí. Y la idea fue seguir estar haciendo ruido en redes sociales, que voltearan a ver, que les interesara el proyecto, porque digo, caminar tantos kilómetros, pues le conviene a una marca de tenis. Claro. Claramente, ¿no? Le invertí, casi palpo el éxito y todo se derrumbó, mano, ¿no? Qué pena. Todo se derrumbó. Pero bueno, seguiste con el proyecto. Sí, no pasa nada. Yo creo que de las cosas más importantes que ahorita checamos, no sé qué también esté tu micrófono, amigo, ¿eh? ¿Por qué? ¿No me escuchas o qué? A veces medio te cortas. Pero si tú te escuchas. Yo todo bien, amigo. Bueno. Ahí está, es aquí. Ahí está. No pasa nada. Ahí está, parece que ya quedó. Ahí está perfecto. Ahí está. Qué bueno que me dices, amigo, gracias. Sí, no, te comento, yo creo que de las cosas más importantes, y a lo mejor ahorita siguiendo platicando se puede desarrollar un poco más el tema, la importancia que me dio este viaje de entender el adaptarte a los cambios, la aceptación de los cambios y adaptarte a ellos. En primer lugar fue el cambio de no tener patrocinios para poder hacer este reto, esta travesía, y muchísimos desafíos más que se fueron presentando día con día, ¿no? Ojalá nos enseñaran desde pequeños cómo lidiar con la frustración y con muchas problemáticas, ¿no? Depende de la familia también, ¿no? Pero muchas veces no estamos acostumbrados a que las cosas se nos vayan por el excusado y no sabemos cómo reaccionar ante esas situaciones. Y cuando estás en situaciones de vida o muerte, en medio de la nada, en el desierto, no tienes tiempo para tirarte, para lloriquear, resuelves, ¿no? Incluso para pensar en vanidades, ¿no? Claro. O sea, me quedé pensando bastante, ¿no? Terminé con nada más 2 pares de playeras, 2 pares de pantalones y un par de tenis. Viví mugroso 3 meses, ¿no? Prácticamente, cada cuanto tenía oportunidad de lavar ropita, si tú quieres, pero me la viví mugroso. Y muchas veces estamos preocupados de mi peinado, mi ropita, mi esto, porque es la vida diaria y nos queremos ver y sentir bien, lo cual es completamente válido. Pero cuando no tienes absolutamente otra cosa que te permita vivir en la vanidad, está bien rico poder soltarlo. Estaba barbón, estaba mugroso y qué delicioso se sintió, de verdad que sí. No preocuparte por el qué dirán. Exactamente. Es cuando te das cuenta que es lo menos importante en la vida, ¿no? Yo tenía mucho miedo de llegar a ciertos lugares, a poblaciones, y de repente ven llegar un cuate mugroso, pues un vagabundo cualquiera, ¿no? Y el ser rechazado o el no encontrar la ayuda necesaria en caso de que la necesitara simplemente por mi aspecto, que pensaran de, un loquito que anda por ahí, ¿no? Ese fue mi primer miedo del cómo, del cómo luces, ¿no? El no poder encontrar ayuda. Pero te das cuenta que a la gente no le importa cómo luces y que siempre va a haber gente para estirar la mano. Órale, qué gran no descubrimiento, pero qué buena práctica. Buena práctica, amigo. Exactamente. Claro. Entonces, empiezas tu viaje, empiezas la travesía, comienzas a caminar. ¿Cómo son tus primeras noches de adaptación? Tus noches y días. Sí, no, el primer día. ¿Y qué fue más difícil, la noche o el día? Sí, no, cada una de sus complicaciones. El primer día parto de la ciudad
camino 22 kilómetros. 22 kilómetros no es mucho, no es nada para salir de una ciudad. Aquí dentro de la ciudad puedes cruzar 20 kilómetros y sigues en la ciudad. Sí. Es casi nada. Entonces, la primera noche tienes esta idea de, uy, no, hoy ya voy a estar en el desierto. En el desierto. Y llegué a las afueras, en donde estaban las industrias y estaba pues toda la zona de trabajadores. Y tuve que dormir afuera de una fábrica, a la orilla de la carretera, porque mucha propiedad privada, no podía meterme aún más a la naturaleza. Entonces, tal cual fue llegar afuera de una fábrica, montar mi casa de campaña afuera de la fábrica, al lado de la carretera, y ahí dormir. ¿Y no te decía nada? ¿Nadie se acercó a decirte, oiga, qué está haciendo usted aquí? Nadie se acercó, pero yo pensé, encontré un matorralito la primera noche y dije, este spot está con madre. Al día siguiente me di cuenta que no estaba tan cubierto, porque como unos 20, 30 kilómetros más adelante me encontré un lugar para desayunar y me ven llegar. Y me dicen, oye, ¿tú eras el loco que estaba acampando acá fuera de tal fábrica? Y yo, caray, no, entonces sí me veía bastante, ¿no? Sí, tú estabas muy escondido, buscaste una forma de que incluso para que no te vea la gente, que no te vayan a asaltar, que digan, ahí está alguien acampando. Exactamente. No. Siempre fui visible, siempre estuve al alcance de cualquier persona, ¿no? O mínimo los primeros días. Mientras más caminaba y más me adentraba y más me alejaba, pues más invisible me volvía también. Claro. Y eso está muy rico. Y los días sin duda era lo más complicado. ¿A qué hora empezabas a caminar? Porque estabas en un lugar con muchísimo calor. ¿A cuántos grados te encontrabas en ese momento? Fíjate, el calor nada más lo viví en Baja California Sur y yo creo que los primeros 500 kilómetros de calor intenso. Aún así lo hice en invierno, habremos llegado a unos 30 y tantos grados. Se sentía, y más con el peso y arrastrando. El calor de la carretera, del camino. Sí. Y por más que lleves los mejores tenis, por más que lleves las mejores calcetas, que lleves la mejor técnica, la fricción del caminar y el pavimento caliente lastima bastante, ¿no? Y yo me sentí un experto. Dicen popularmente, ¿no?, que te haces un experto en algo cuando lo haces más de 10,000 veces. Uh-huh. Y yo dije, yo he dado más de 10,000 pasos en mi vida. Creo que soy un experto para poder hacer eso. Más de 10,000 días te has levantado. Mínimo un paso promedio he dado al día. Sí, claro. ¿No? Entonces, pero te das cuenta que es muchísimo más complicado que eso y que no estamos diseñados en esta evolución social que tenemos en el 2025, ¿no? De caminar esas distancias, cuando debería ser tan natural para nuestra fisionomía, tan natural para nuestra biología. Te das cuenta que no estamos diseñados para caminar, nuestros pies no están diseñados para caminar, nuestras rodillas, nuestra espalda, nuestros hombros, no estamos acostumbrados. Necesitamos fortalecer y entrenar un cuerpo para caminar, por más ridículo y sencillo que parezca. Sí. Son esos detallitos que te das cuenta ya que empiezas a caminar, esas cantidades. Cuando lo empiezas a sentir, ¿no? Que dices, uy, la rodilla, uy, el pie, ay, la llaga. Sí, los calambres, los dolores, las ampollas, todo se vuelve sumamente doloroso, ¿no? Oye, ¿y cómo eran las noches? ¿Frías, temerosas, silenciosas? ¿Qué pasaba en las noches? Te voy a ser bien sincero. Qué rico dormí. Y no por el hecho de, uy, qué cómodo estaba, uy, qué rico clima. No. Pasé unas noches terriblemente frías, unas noches obviamente con pánico, con miedo, etcétera. Noches en donde estaba muy cerca de la carretera y los trailers no dejaban dormir. Noches muy alejadas de la carretera y animales, la fauna salvaje, muchos factores, pero después de caminar 8 o 9 horas diario, con peso, sumamente cansado, es estar como si estuvieras todo el día en el gimnasio, todo el día haciendo un entrenamiento sumamente fuerte. Duermes porque duermes. No importa si los coyotes te están rodeando, no importa si hay gente afuera de tu casa de campaña, yo caía como piedra. O sea, entonces dormí muy bien.
¿Cuál era tu dinámica? Mi dinámica, me levantaba a 5 de la mañana, 5 de la mañana, todavía estaba oscuro, levantar casa de campaña, prender fuego, cocinarme algo, o si ya tenía algo preparado de la noche anterior, desayunar bien, hidratarme y empezar a caminar 5:30, 6 de la mañana. Y de ahí no parar hasta las 4 o 5 de la tarde. O sea, pasabas el mediodía, 2 de la tarde caminando, que son los momentos de más calor, ¿no? De más calor. En el sur, en Baja California Sur, los primeros días que te comento que hacía muchísimo más calor, sí tenía que detenerme al mediodía y no es como que haya mucha sombra donde guarecerse en el desierto, ¿no? Y era como pudiera tratar de hacer sombra entre ropa, entre matorrales, entre varias cosas, hidratarme, comer cosas sencillas. Fíjate que no me daba tanta hambre al mediodía o en la tarde. Trataba de comer semillas o cosas como para recuperar un poquito de energía, pero nada tan consistente porque sentía que me caía de peso y que ya no me permitía caminar tanto, ¿no? Mientras más me acercaba al norte, más frío se volvía todo. Y aún así fuera las 12, la 1 de la tarde, no tenía ningún problema porque estaba una temperatura perfecta para caminar, ¿no? Entonces en el norte fue cuando más le pegué caña porque podía, ¿no? No me consumía el sol, el calor. Entonces era caminar desde las 6 de la tarde hasta las 4 o 5, desde las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, de muchos días sin parar también. ¿Qué fue lo más bizarro que te encontraste en la carretera? Porque en la carretera se encuentran así cosas que tira la gente, cosas que olvidan. ¿Qué fue lo más bizarro que te encontraste? Me sorprendió algo en particular. Te encuentras de todo. En la carretera te encuentras de todo, definitivamente. Son de esas cosas que solamente te das cuenta cuando caminas, cuando viajas tan lento y le prestas atención a las cosas diminutas, la cantidad de basura y de cosas raras que tira la gente, cómo llega esto aquí, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero lo que me preocupó los primeros días, y que esto fue una constante durante todos los meses que estuve caminando, la cantidad de animales muertos. Los primeros días yo creo que me encontraba, no es broma, un animal por kilómetro. Te estoy hablando de vacas, caballos, burros, chivos, zorros, montononal, cualquier animal que te puedas imaginar. Órale, kilómetro, un animal. El desierto no perdona. El desierto no perdona. Y hay algo muy curioso que hace la gente en Baja California. Claramente es muy difícil encontrar agua y es muy caro mantener las cosas, ¿no? Casi todo, si lo traen en barco, lo tienen que traer terrestremente desde el norte, se vuelve muy caro. Entonces los ganaderos, la gente que se dedica a todo el tema de carne y animales y demás, los dejan libres por completo, ¿no? Si tienen 200 cabezas de ganado, 200 chivos, 200 lo que sea, sean libres. Ellos van a alimentar, ellos van a encontrar agua, ellos van a encontrar comida y cuando ellos necesitan vender ganado van y los buscan y... Órale, qué curioso. Está bastante curioso. Entonces pierden muchísimo ganado, pierden muchísimo dinero la gente que trabaja con ganado en general en los desiertos. Pero ahí nacieron, ahí crecieron, de ahí viene su ascendencia y es gente que no se va a querer ir del desierto, aún así están viviendo en esas condiciones tan complicadas, ¿no? Entonces yo creo que las cosas que más me voló la cabeza, si tú quieres, caminando, es ver la cantidad de muerte que hay y el ciclo de la vida, ¿no? Más que nada, y entender que la naturaleza no perdona, a la naturaleza no le importas para nada, simplemente es. Mucha muerte entonces durante el camino. Mucha muerte. ¿Qué tipo de fauna encontrabas? Más allá de la fauna doméstica o los animales de granja, ¿qué fauna encontrabas? Claro. Digo, claramente serpientes, tarántulas, iguanas, la cantidad de aves. Impresionante la cantidad de aves que te encuentras en el desierto. Increíble. Obviamente está muy cerca la costa y eran temporadas de migración, entonces te encontrabas una cantidad brutal de aves. Me tocó ver, es impresionante ver animales carnívoros en la naturaleza haciendo lo suyo. Ajá. Exactamente. Te voy a contar una de mis primeras noches que yo creo que
una de las noches en donde más me asusté. Me metí lo más posible al desierto, me metí entre unos matorrales, todo bien. Y dormía con mi cuchillo de cazador en mano, aquí al ladito por si cualquier cosa. Y en la madrugada empiezan a mover mi casa de campaña, ¿no? Inmediatamente dije, ahorita es algún mañoso, algún loquito que anda suelto, me vio caminando, me alcanzó, no sé, me quiere despojar de mis cosas. Me viene siguiendo. Ajá. Sí, no. Es lo primero que piensas, ¿no? Los peores escenarios siempre pasan por nuestras cabezas, ¿no? Y agarro mi cuchillo. Abrí de un solo movimiento la casa de campaña lo más veloz posible, ¿no? Yo ya me vi todas las películas de Jason Statham y yo ahorita me rifo, ¿no? Ajá. Abro la casa de campaña lo más rápido posible, con pánico, con la adrenalina. Y es un burro en la madrugada, curioseando de qué está haciendo esta chingadera aquí en medio de mi camino. ¿Por qué está esto aquí? Exactamente, entonces estaba mordisqueando la casa de campaña, jaloneándola, diciendo, ¿qué está pasando, no? Ve salir a un cabrón de una casa de campaña de un pedazo de plástico, se volvió loco el burro, y qué peligrosos son los burros, ¿no? No, hombre, los burros, es que yo he escuchado y que los burros sirven incluso para cuidar el ganado. O sea que si de pronto llega un lobo o algo, los burros no corren. No, son los que se rifan el tiro. Ellos defienden su tierra y las mordidas de burro son peligrosas. Las mordidas de burro, sus patadas, entonces claramente se asustó el burro. Y no se iba a ir, se iba a rifar un tiro. Sí, claro. Empezó a patear, empezó a hacer... manches. Sí, de que yo me tuve que lanzar hacia el otro lado a la arena como para que no me cayera ninguna patada, ningún chingazo. Y entra en pánico, empieza a pegar entre matorrales y yo de, ay, que no me pise, por favor, ¿no? Porque le puedo ganar a un tigre a puño limpio. Pero a un burro, aún así con cuchillo, sí, no le gano. No le gano. ¿Para qué miento? ¿No? Y bien. A pesar de todo el susto y todos los golpes que se dio el burro, medio deshizo mi casa de campaña, pero mira, pude seguir durmiendo tranquilamente. ¿Sí dormiste tranquilamente o tenías miedo de que regresara el burrito? No, ¿para qué regresaba él, no? ¿Para qué regresaba? Pero en otras ocasiones llegué a ver zorros, llegué a ver coyotes, vi medio puma porque él me vio antes. Ajá. Él me vio antes. ¿Ibas caminando en dónde fue eso? ¿En el desierto? Sí, en el desierto, yo creo que a unos 15, 20 kilómetros al norte del municipio de Mulegé. Es muy común, es una zona muy verde, Mulegé. Tiene un río que se mete al desierto y es como es una selva que está en medio del desierto. Está para que te explote la cabeza. Yo no me podía creer porque llevaba 3 días caminando Bahía Concepción, hermosas playas, muchos fósiles, una cosa impresionante, pero es el desierto que choca con el mar y de repente dar una curva en medio de un risco y encontrarte una selva en medio del desierto, impresionante. Bueno, se presta bastante para que pues, claramente muchos animales salvajes se acerquen. Por el agua. Y como, alimento. Exactamente, y como hay mucho ganado, pues beben agua ahí y se llevan el ganado de la gente, ¿no? Y bueno, yo creo que me tocó uno de esos pumas. Yo voy caminando en mi asunto, tratando de no volverme loco. Y escucho un ruido entre matorrales, como un movimiento brusco. Y cuando volteo es un puma que estaba corriendo para meterse al desierto, ¿no? ¿Te huyó? Me huyó. Digo, no buscan conflicto con los humanos ni nada, solamente en algunas circunstancias complicadas se atreverían a atacar, pero él me vio primero y cuando pegó la huida fue que yo volteo y veo medio puma metiéndose a matorrales y dije, qué bueno que nos vimos. Exactamente, porque él me vio, qué bueno que me vio primero. No, si yo lo veo de frente y nos vemos a los ojos, no sé cómo hubiera actuado, ¿no? Siempre traía un cuchillo a la mano por cualquier cosa, pero definitivamente no sé cómo hubiera actuado, ¿no? El chatomóvil. La gente estaba también muy preocupada por el chatomóvil, que era el transporte en donde estabas llevando toda tu vida. Sí. Donde estaba la casa del chato, la comida del chato, el equipo del chato. Sí. ¿Qué pasó? Por transporte, entiéndase que era una carriola que yo iba empujando. Sí. Porque mucha gente le mencioné el chatomóvil y me dijo, o sea, ibas en coche.
No, llevaba una carriola que iba empujando con todas mis cosas. Era una carrera, un carrito, bueno, Era algo, como- un carrito de mercado, ¿no? O sea, algo... Sí, de esos carritos que compras en Amazon, en el Mercado Libre, para llevar a tus hijos al parque, ¿sabes? Ajá, Donde te ajá. caben 2 niños y las pelotas. De esos carritos, estaba llevando aproximadamente como unos 80 kilos de peso en el carrito porque tenía que llevar bastante agua y bueno. Murió el chatomóvil. ¿Cómo falleció murió? el ¿Qué le chatomóvil. pasó al chatomóvil? Hubo algo, hay que... Es de esas cosas que te comento que llegan problemas en la vida y que tenemos que aprender a solucionarlo y no tirarnos. Ya caminando en la carretera, yo no conocía Baja California, ni norte ni sur. Veo Google Earth, te metes a las carreteras, te pones a ver el camino, el mapa, etcétera, etcétera. Y yo dije, se ve buena la carretera. Pero como que mi cabeza no pensó que el desierto se come todo y que la arena se come todo. Ajá. Entonces, no habían acotamientos en las carreteras. La carretera, toda la transpeninsular, son casi 2,000 kilómetros, que nada más es un carril ida y vuelta. Y a veces no se ve la carretera, y a veces está llena de hoyos, y no hay acotamientos, y no hay lugares donde tú puedas pasar o caminar tranquilamente. ¿Y tráfico también pesado? peligroso. Tráfico muy pesado, mucho tráiler, mucho tráiler. Entonces, empiezo a caminar. Y la primera semana, caminando con el chatomóvil, empujando el chatomóvil, no estaba avanzando como yo quisiera, porque no había acotamientos. Tenía que meterme a la carretera y caminar por la autopista, y cada que venía un coche de frente, porque iba caminando ¿En contraflujo? en contraflujo, me tenía que salir de la autopista y volverme a meter. Y salir y volverme a meter. ¿Y cuál era la Salir, dinámica? O sea, ¿cargar el chatomóvil? jalar, arrastrarlo hacia la arena, hacia el desierto, vaya, y luego volver a jalar los 80 kilos a la autopista, avanzar unos metros, viene otro coche, sácalo, brutal. En esa semana yo creo que llegué a avanzar en un día 5 kilómetros, porque de lo complicado que era avanzar. Mucha subida, muchas curvas, no ves los coches que vienen. Desarrollé. Es increíble el cuerpo humano, cómo se adapta a todas las situaciones sin que queramos. Ajá, ok. Yo estoy medio sordo, eso mi familia lo sabe, mi mujer lo sabe, estoy muy sordo. ¡Wow! El oído que desarrollé caminando en el desierto, porque claramente en una curva no ves si vienen coches, si vienen trailers, si vienen todas las cosas. Empecé a escuchar coches a kilómetros de distancia, para saber en cuánto tiempo iban a llegar aproximadamente. Y lo calculaba, o sea, ya solito te estabas calculando el tiempo. En este momento me tengo que mover. Ajá. Exactamente. Y pasó algo muy curioso. En todos estos días, meses que estuve caminando en el desierto, las distancias, el cerebro empieza a procesarlas de maneras bien diferentes. En este momento soy muy bueno calculando distancias. Sé cuánto camino. Si camino algún tramo, te puedo decir, fueron 100 metros, 110 metros. ¿Pero eso fue después del viaje? Durante el viaje lo fui desarrollando. Sí, Órale, sí. Entonces te digo, impresionante el cuerpo humano, cómo se adapta a todas las situaciones, ¿no? Es increíble. Y gracias a eso, empecé a escuchar automóviles que venían a unas distancias hasta kilómetros. Yo decía, ok, está de puro oído, está a tanta distancia, va a llegar en 1 minuto 30 ahorita conmigo, va a llegar en 40 segundos, va a dar vuelta en 15 segundos, ¿no? O sea, increíble. O sea, Es que yo siempre platico, he creído que el cuerpo humano es una maquinaria increíble. Es una gran máquina. Con esa capacidad de adaptación y sobre todo cuando lo sometes a estrés tan cabrón. Exactamente. Porque es supervivencia. Exactamente. Muchas veces nos queremos hacer los conscientes de nuestro propio cuerpo, yo estoy haciendo esto por mi cuerpo, siento los beneficios. Al cuerpo le vale madre. El cuerpo actúa como él quiere y él aprende como él quiere. Subconscientemente está todo el tiempo, está en constante cambio, vaya, y ni siquiera nos damos cuenta. Necesitamos esas situaciones, como dices, de estrés y muy particulares, para poder hacer esos cambios, esa evolución, si tú quieres, tan particular, ¿no? Sí, claro. Está increíble. Y la adaptación. Sí. Esa adaptación. Entonces, te estabas saliendo de la carretera con el chatomóvil
y Llegó un día ya no puedo más. de los días que más frustrado me llegué a sentir y que más complicado fue para mí este viaje y esta travesía fue, yo creo los primeros 12 días. Fueron los primeros 12 días que llevaba el chatomóvil y mi cuerpo estaba acostumbrando a este desgaste físico y cansancio mental. Me estaba volviendo loco. O sea, no te puedo contar cuántas veces canté el himno nacional. No sé, fue como mi mantra para no volverme loco. Hacía voces españoles y de repente me hacía de argentinos y cantaba el himno nacional. Cuando pasas tanto tiempo solo... Por eso ves a los loquitos hablando solos, güey. Exactamente, Dijiste, los entendí. Lo entiendo. Los entendí perfectamente. Que ahorita te cuento una historia cuando llegué a Tijuana que me confundieron con un loquito. Órale. Pero anotado ahí. Sí, pero impresionante cómo la mente, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo solos, somos seres gregarios y necesitamos sí o sí nuestra tribu, nuestra sociedad, nuestra gente, nuestra familia alrededor, siempre necesitamos estar compartiendo experiencias y contemplando las mismas cosas. O incluso saberte rodeado de gente. Exactamente. Porque hay quienes dicen, no, a mí me choca, yo me encierro en mi cuarto y no me gusta la gente. Claro. Pero sabes que estás rodeado de gente. Sí, que tienes la gente a un clic de distancia, que tienes la gente a unos pasos de distancia, ¿no? Entonces el saberte completamente solo, sin señal, sin un montón de cosas, sí causa una cosa en la cabeza bastante interesante, ¿no? Pero bueno, los primeros días que estaba adaptándome a ese cambio, a la carretera, bla, 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 estaba sumamente cansado, con ampollas, avancé 5 kilómetros de 30 kilómetros que yo tenía previsto avanzar para que me fuera funcional y el agua y la comida me aguantara. 5 kilómetros. Hay de dos. Te echas a llorar o ¿qué haces? Lo resuelves. Mi solución fue... No entrené ni estoy diseñado para llevarme tanto peso en la espalda, pero tengo que abandonar el chatomóvil, tengo que cortar muchísimo peso y avanzar. Y avanzar. Es lo único que tenía que hacer, ¿no? Otro de mis mantras mientras caminaba y en esta soledad, aparte de ser español y argentino. Y el himno nacional. Y el himno del Estado de México. Y el himno sí, claro. También lo canté una y otra vez. Entendí una cosa muy importante. Y a mucha gente quizá no le vaya a parecer correcto o no se va a identificar con lo que voy a decir. Aprendí que en la vida no tenemos que soñar alto. No tenemos que soñar mucho. No tenemos que pensar en grande. Ok. ¿Por qué? Cuando decido empezar a viajar caminando, que es una idea que tengo de años y que seguramente seguiré replicando a lo largo de mi vida porque me gustan las experiencias, tú piensas en empezar en punto A y terminar en punto B. Voy a cruzar esta cantidad de... El objetivo. Exactamente, piensas en el objetivo, piensas en llegar, piensas en culminarlo, piensas en sentirte fuerte, imparable, etcétera, etcétera. Uh-huh. El día a día te juega en contra. La mente, el cuerpo, las situaciones en general. Y lo único que yo podía tener en mente mientras caminaba era decirme a mí mismo, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Hablando de mis pasos. Sí, claro. Uno tras otro, uno tras otro. No pienses en el Tijuana. No pienses en llegar a kilómetro Tijuana. 1600. Piensa en dar un paso. Y luego piensa en dar el otro. Y luego piensa en dar el otro. Y así horas, días, meses, kilómetros y kilómetros y kilómetros, uno tras otro. Tuve un cambio muy interesante, ¿no? Al respecto. Porque cuando empecé a dejarme de preocupar en la meta, o cuando dejé de preocuparme en soñar en grande, en conseguirlo, empecé a disfrutar el camino. Claro, gran filosofía. Empecé a disfrutar el camino. Dejé de contar los kilómetros, dejé de contar, hoy caminé nada más 5 kilómetros, hoy caminé 20 kilómetros. Me dejó de preocupar. Y fue cuando empecé a avanzar más, y fue cuando empecé a disfrutarlo más, y fue cuando me empezó a ir mejor. Y dije, ok, ¿no? Esto es una filosofía que me ayudó a sobrevivir en el desierto, en la naturaleza. Me cambió la perspectiva completamente a la vida diaria.
Muchas veces soñamos cosas muy grandes, queremos conseguir dinero, hacer proyectos gigantescos, queremos llegar a puestos grandes. La definición de éxito que tú tengas, que es válida para cualquier persona. Dejé de quererme preocupar por eso y pensar en el chato a futuro o en el chato sintiéndose realizado o exitoso. Y empezar a disfrutar el camino y el presente, ¿no? Claro. Y solamente esas situaciones de máximo estrés Que son además las que te pueden abrir los ojos. te lo ponen en perspectiva. Sí. O sea, te lo ponen en perspectiva en algo muy tangible. Claro, porque muchas veces está padre, te puedes leer a quien tú quieras, al escritor que tú quieras, al gurú que tú quieras, al vendehumo de tu preferencia, XXX, y te pueden dar esta información. Y dices, sí está chida. Y la vida sigue y te vale madre, ¿no? Hasta que no te lo pones en perspectiva y lo vives en carne propia y te rompes el hocico haciéndolo, cobra realmente sentido y se vuelve parte de ti. Claro. Entonces, para mí dejar de pensar en el futuro y dejar de soñar en grande fue mi desierto. Gran filosofía, Chato. Buen mensaje, muy buen mensaje. Oye, perdón. El carrito, no cuento el carrito. ¿Cómo puedes hacerte del chatomóvil? No podía caminar, no podía avanzar, estaba muy estresado, caminé 5 kilómetros y dije, basta, esto ya no puede ser. Al día siguiente iba a llegar a un pueblito que se llama Los Barriles, un pueblito muy agringado, el día de hoy, muy bonito, la verdad, muy, muy, muy bonito. Y cuando llego a este pueblo, conseguí un cuartito para pasar, me quedé ahí como 2-3 noches como para curarme los pies y arreglar mi situación del carrito. En la parte de abajo vivía una chica venezolana que, si estás viendo esto, un saludote, la Saludote. Heidi. Tuve que hacer lo siguiente, llegué a Los Barriles y me encontraba como unos 300 kilómetros de La Paz. Entonces tomé un autobús de Los Barriles hasta La Paz. En La Paz tuve que encontrar mochilas de camping, de supervivencia, comprarla y regresar a Los Barriles para llevarme mis cosas, ¿no? Y para seguir caminando, con el mismo... y seguir caminando desde el punto donde me quedé, ¿no? Y tenía un montón de... Mi carrito, para empezar, fue una lanota la que dejé. Traía mi carrito, traía libros, traía proteínas, traía un montón de cosas que tuve que dejar, y hablé con esa chica y le dije, oye, no te estoy diciendo muerta de hambre ni rascacazuelas, pero voy a dejar todas estas cosas. La neta, si te sirven, quédatelas. Si crees que no te sirven, regálalas, o si te vale madre, pues tíralas a la basura, ¿no? Pero mínimo que tengan una segunda vida, ¿no? Que tratar de que tengan una segunda vida. Y esa es una de las segundas enseñanzas que me dio bastante este viaje, y es el viajar ligero, el aprender a viajar ligero. Y es que uno no sabe viajar ligero, No. Porque tienes miedo de, pues es que si me voy a encontrar esto, necesito ir preparado para esto, y necesito llevar esto, y no sabe uno, por más, yo por más que intento no llevar tantas cosas en la mochila, Chato, traigo hasta una nariz de payaso, dime si eso no es ridículo, Chato. Claro. Digo, y nos ha pasado, tanto a ti como a mí, que hemos viajado para dar showcitos y todo, de que nos vamos a ir una noche, 2 noches por mucho, que toda tu vida puede caber en una maletita de 10x10 si tú quieres, sí. Pero no, tenemos que llevar la mochilota, ¿no? Y es que el outfit de la mañana, y es que el outfit de la tarde, y es que no sé qué. No sabemos viajar ligero, ¿no? Hubo una canción que me estuvo acompañando muchísimo, entonces recomendaciones musicales también hay, ¿no? Vetusta Morla. No me acuerdo, 23 de algo es una fecha, pero bueno, tiene una frase que dice, deja tu equipaje en la ribera y quémalo. La canción es una gran canción, muy mágica, muchas cosas, pero justamente me llegó esa canción en el momento en donde yo tenía que deshacerme del chatomóvil y aprender a vivir todavía y a viajar mucho más ligero. ¿Cuánto te faltaba? ¿Cuánto camino te faltaba para No, me faltaban 2 meses y medio. Chato, llevabas 15 días. Llevaba 12 días caminando, claro, y me tuve que deshacer de mi carrito, y claramente yo no estaba, no soy un atleta de alto rendimiento, no soy fitness, para nada, simplemente me gusta la aventura, y yo no iba a estar acostumbrado a aventarme 30 kilos a la espalda y caminar. Es brutal el peso.
Pero eso fue lo que sucedió y me tuve que adaptar y los primeros días fueron horribles y sufrimiento. Y después descubres que el cuerpo se adapta. Se adapta y se fortalece y mejoras y vas cambiando, ¿no? Y a lo que voy con acortar peso en la vida y de vivir y de viajar ligero. Funciona para todo. Funciona para todo el vivir ligero. Ligero de problemas, ligero de caos, ligero de dinero, ligero de lujos, ligero de un montón de cosas que simplemente nos están cegando a disfrutar y vivir la libertad que realmente estamos destinados a saborear. Vivir solamente, o sea, entender que el solo hecho de respirar es suficiente, para decir, hoy es un buen día, pudimos respirar. Exactamente, es suficiente. Y retomando un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? Muchas veces nos convertimos fatalistas y ponemos los peores escenarios en nuestras cabezas antes de que algo suceda. Cada que vamos a intentar algo nuevo, ponemos el peor escenario en nuestras cabezas y es válido, es instinto de supervivencia y buscas opciones. Claro. Uno de los tramos más complicados que tuve fueron 9 días sin tocar pueblos, sin tocar absolutamente ningún vestigio de vida ni de población. Veía coches pasar, sí, pero sin tocar ningún pueblo en donde pudiera comprar agua o comprar comida. Que si no me equivoco fue justo después de dejar el Chatomóvil, ¿no? Tuve la fortuna de aventarme todavía, yo creo que habrá sido como un mes más, fortalecer el cuerpo y aventarme ese tramo de como unos 9 días. Es entrando ahí al desierto del Vizcaíno, es durísimo, y en verano, no te cuento, ¿no? Durísimo. Casi no hay gente en la península. Casi no hay gente en el desierto. Casi no hay gente. ¿Quién diría, ¿Quién diría ¿no? eso? ¿Quién diría que...? Pero aprovechen, no hay gente en el desierto, vayan y compren tierras. Terrenos. No compren, no. Pero bueno. Vivir ligero, los peores escenarios. Claramente yo estaba tomando en promedio 4 litros de agua al día. Uh-huh. Cuando viajas con todo este peso en la mochila, no puedes llevar agua, ni peso, ni comida para 9 días. No hay manera, no lo iba a aguantar. Me aventé con 6 litros de agua para 9 días que me iba a alcanzar día y medio. Ajá. Y dije que sea lo que tenga que ser. Para esto ya te estoy hablando que tuve que estar acortando peso constantemente y aprender a ir soltando. Lo primero fue el Chatomóvil y sí, traía una estufa de camping, traía un hacha, traía una pala de camping, un montón de cosas. Primero dejo el Chatomóvil y eventualmente voy dejando estas cosas que eran importantes y vitales para mí, como una estufa chiquitita, ¿no? Pero igual es peso. De que el hacha... de que la palita, de que ir dejando cosas. Traía 3 cambios de ropa. Regalé ropa también, me quedé solo con 2 cambios. Cada gramo contaba. Sí, claro. Porque era más agua que podía cargar. Nos ponemos en las peores situaciones. ¿Sabes cómo solucionó el problema del agua y de la comida? Parándome en la carretera con mi cantimplora y señalándole a la gente que necesitaba agua. ¿Y se paraban? Se paraban. A ver, vamos a esa parte de la gente que te encontraste, Chato. Porque lo platicamos en la primera entrevista que tuvimos, en el primer en vivo que tuvimos en Gran Angular. Y me decías que encontraste mucha gente buena. Sí. ¿Cómo era el encontrarte con gente viendo a un cuate todo mugroso, harapiento? Bueno, harapiento no. Poco, sí. Pero sí, mugroso y en la calle, barbón. En medio de la carretera, en el desierto. Claro. ¿Cómo eran los encuentros con la gente? Creo que hay 2 tipos de encuentros. El que era minoría era la gente que por alguna extraña razón está enojada con la vida y te aventaba el coche, te chiflaba, te gritaba. Hay gente muy enojada, ¿no? Y lo hacía notar. No sé por qué le molestaba ver a un loquito caminando. Era minoría, te digo. Una al día, si tú quieres, que me aventaba el coche o enojado. Pero lo sabía. Diario. Pero la cantidad de bondad que encuentras en la gente es impresionante.
Yo creo que al día mínimo unos 5 coches, entre coches y motos o en lo que fuera que vaya la gente, se detenían, yo sin pedirles, yo sin hacer señas, yo sin absolutamente nada. Mínimo unas 5 personas al día se detenían en medio del desierto para decirme, ¿qué onda? ¿Ocupas algo? ¿Qué estás haciendo aquí solo? Siempre para estirar la mano, sin pedirles nada. La gente solita es bondadosa. La gente busca ayudar, la gente busca y descubrir aportar. ese granito de esperanza es hermoso, increíble. ¿no? Es increíble. La verdad es que quiero vivir esa bondad y quiero replicar esa bondad también, ¿no? Gente que me ofrecía su casa, oye, cuando llegues a tal pueblo, me dejaba su ubicación, su tal, yo te doy hospedaje, yo te doy comida. Yo ¿Y te sí doy los esto. usaste? Sí. Ocupé varias comidas que me invitaban y nada más una noche de hospedaje con el buen Juan. Me encontré muchos Juanes, pero con el buen Juan me dio hospedaje ahí en Ciudad Constitución. Entonces, estás viendo esto, muchas gracias, porque ahí también estás siguiéndome en redes. Me dio alimento, me dio hospedaje sin pedir nada a cambio, y en general la bondad humana es lo que me permitió seguir adelante, ¿no? Vivimos en México. A eso iba. Porque sí. creo que una de las principales preocupaciones, tanto tuya como de tu familia, era la gente que te ibas a encontrar. Claro. En un lugar, en la zona norte del país, un lugar muy conflictivo, Sí. y de pronto esta sorpresa. Sí. La verdad es que te digo, es lo mismo ponerte en los peores escenarios y pensar que te ibas a encontrar pura gente gandalla o crimen organizado o un montón de cosas, y de repente encontrarte que el 99.9% de toda la gente es bien bondadosa y bien buena onda y solamente te quiere apoyar y estirar la mano, ¿no? Militares, policías deteniéndose para quererme ayudar, ¿no? Yo estoy acostumbrado a que lleguen y me metan unos chingadazos, ¿no? A que te quieran revisar. Exacto, ¿no? ¿Qué pasó, mano? Y no, es ¿qué estás haciendo aquí? Súbete, te llevamos, toma agua. No, yo estoy aquí por gusto, ¿no? Pinche raro, ¿no? Bueno, éxito, bendiciones y todo bien. ¿Cómo me llenó el alma? Te lo juro, tengo una cantidad y tengo una lista de personajes que me tiraron paro, que me estiraron la mano. También ayudó muchísimo el tema de redes sociales. Estoy subiendo contenido, no con la constancia que yo hubiera querido, pero también es otro tema que si quieres podemos platicar ahorita. El contenido le empezó a llegar a mucha gente en esa zona, ¿no? El algoritmo funcionando para esa zona. Entonces tuve varios videos que me llegaron a unos cuantos cientos de miles de views, y la gente en carretera me reconocía y luego de repente ¡Órale! me gritaba ¡Chato! Nah. O se paraban. Me tocó un cuate que iba en una moto, de hecho tengo una foto, si me recuerdas se la mando para que la pongas, Sí, claro. ahí. Me encontró, yo estaba tirado en una vereda hacia arriba de una montaña, de un risco, tomando la sombra del risquito al mediodía, disfrutando una vista increíble, y de repente va pasando una moto y me ve, se frena, vuelta en U. Chato, te estuve buscando, vi tus Órale, videos. qué chido. Impresionante. Me tocaron varias personas de esas que me decían, te estaba buscando, pero él me encontró en específico porque me quería regalar unos tenis. Ajá. Y me dijo, vi que vienes caminando, te quiero regalar unos tenis, pues para que los goces y los disfrutes, ¿no? Muchísimas gracias. Pero le dije, mano, al chile traigo unos tenis bien perros. O sea, no ocupo más. Solo un par de tenis. Y no ocupo más, te lo agradezco muchísimo. De todo corazón te lo agradezco. Pero si puedes hacer la buena obra, pues regálaselo a alguien más. A otro loquito por ahí. Otro loquito que encuentres. Yo honestamente traigo unos buenos tenis y vengo preparado para esto. Gente increíble encontraste. Gente increíble. Muy agradecido me siento, la verdad. Chato, mira, muchas preguntas. La gente me decía, oye, si ves al Chato, pregúntale esto, pregúntale aquello. Vamos con esas preguntitas de la gente. Venga. Flash. Chato, ¿cómo hacías del baño? O sea, si No sabemos hice el cómo... baño. Siguiente pregunta. ¿No hiciste del baño? No, todo el claro, viaje? claro. De hecho, llevé un conteo de cuántas veces orinaba al día para saber cuánto tiempo perdí orinando. Y además, ¿cuánto líquido sacabas, ¿Cuánto ¿no? tiré? Sí. En promedio orinaba 5 veces al día y hacía del 2, como dicen por ahí, a las 5 de la mañana en cuanto me despertaba. Una vez al día. Una vez al día, sí. Y donde cayera, o sea, en el desierto, pum, pantaloncito abajo,
30 segunditos y vámonos. El cuerpo se adaptó. Sí, claro. Eran las evacuaciones más rápidas que habías De mi tenido. vida, sin TikTok, sin nada, a lo que vas. Oye, ¿papel higiénico cargabas? ¿Cómo era tu higiene personal? Lleva papel higiénico y toallitas húmedas. Entonces, ya sabes, 3 limpiadas con papel, Y una toallita húmeda y otra vez con papelito para secar y dejarlo todo chido. Y pues tratar de ser lo más amigable con el ambiente, ¿no? Oye, lo más posible. ¿y el baño? ¿La bañada, el higiene personal? Jamás me bañé. Siguiente pregunta. Toallitas húmedas. Cada cierto tiempo, ponle cada 4 o 5 días, tocaba algún pueblo y ahí ya tenía la oportunidad de rentar algún cuartito, algún lo que fuera, y ahí ya me podía echar una buena bañada, lavaba mi ropa en los lavabos y en medio del desierto bañarme con toallitas húmedas. ¿Lo sentías necesario? Llegaba un punto en el que decías, creo que sí es necesario. Sí, llega un punto después de caminar tanto tiempo y tantos kilómetros en donde llegas a tu casa de campaña y te quitas los tenisitos y dices, en su pinche madre, necesito un baño urgente. Claro, sí. Chatito, me imagino que durante todo el trayecto también viviste ciertas aventuras. Platícame antes sobre los paisajes que encontraste. Increíble. Este tema de los oasis en medio del desierto, que en lugares que muy poca gente conoce, Sí. que no se han dado o no se han publicado tanto sobre este tipo de lugares. ¿Qué encontraste, Chato? Increíble. Es impresionante. Muchas veces la gente de ahí mismo no sabe que tiene un oasis. Llegué con unas personas a un pueblo y les pregunté, oigan, me dijeron que había un oasis por aquí, no sé qué, ¿de qué hablas? Yo, sí, un humedal, que no sé qué me estés hablando, impresionante. Pero me encontré oasis, me encontré pinturas rupestres, me encontré unas playas y acantilados con unas vistas increíbles, con fósiles pegados por todas las rocas del acantilado. ¿Tienes imágenes y de todo eso? Tengo imágenes, te las mando. Nos mandas para que lo metamos en postproducción. Sí. Y claro que las imágenes nunca le van a hacer justicia al tenerlo enfrente, ¿no? Volcanes, dunas, los cactus, estos cardos gigantescos que son centenarios o hasta milenarios. ¡Wow! Me volaron la cabeza. Unos paisajes. Impresionante ver cómo se junta el desierto con el mar. Si no, la gente alguien de lo que está viendo esto no ha tenido oportunidad, por favor vayan a Baja California, norte, sur, como gusten, pero ver ese desierto juntándose con el mar, impresionante. ¿Qué? ¿No es como una playa grandota o...? Es como una playa interminable en la arena, ¿no? O sea, en cualquier lugar que te tires en la arena dices, ay, qué gusto está aquí. Pero... Oye, y las noches, me imagino que los cielos estrellados increíbles, el manto estelar. La Vía Láctea, la cantidad de estrellas fugaces, el silencio, la contemplación. ¿Sí encontraste el silencio total? Porque No. uno busca, uno dice, me salgo del bullicio de la ciudad porque quiero encontrar silencio. Y creo que la naturaleza es todo menos silenciosa. Exactamente. Me permite, voy a tratar, ya tenemos poco tiempo, pero si me permites contarte una historia que fue de las más importantes en mi viaje. Perfecto, amigo. Existe algo que se llama la ceremonia de visión. Ceremonia de visión. Ceremonia de visión. Es conocida por los indios americanos, por indígenas del norte de México. ¿Qué es lo que hacen? En primer lugar hacen una preparación con temazcalito, pueden utilizar ciertas medicinas sagradas. Es una preparación donde el chamán, específicamente el chamán, te prepara, te lleva a un lugar sagrado, un lugar en específico, y te deja ahí varios días, varias noches, sin agua ni comida. Esto es importante, sin agua ni comida. Y lo único que tú tienes que hacer en esta ceremonia de visión es orar y vivir en meditación e introspección. Okay. Desde hace un tiempo que con unos cuates peyoteros que hice con ellos, me fui a San Luis y todo el rollo, me invitaron a hacer una ceremonia de visión. En ese tiempo no se pudo, y viviendo esa travesía me llegó las ganas y la necesidad, sentí el llamado de una ceremonia de visión. Pero yo no tenía un chamán, yo no tenía temazcal ni hierbas sagradas y etcétera.
Pero tampoco dije, tenías ni comida ni agua. Exacto, dije, pues ya estoy aquí. Y en el desierto. Mano. Entonces ya está armado esto. Sí, no, tuve mi ceremonia de visión sin quererla, ¿no? Dije, llevo más de 2 meses caminando, no necesito preparación. No tengo chamán, pero bueno, no pasa nada. Me fui a una reserva natural, alejada, bastante alejada de la gente, como unos 20 kilómetros, de cualquier indicio de vida. Y me fui en medio de unos 2 volcanes chaparritos, en unas dunas que daban hacia el mar. Un lugar precioso, también tengo fotos, te lo envío. Precioso. Y decido hacer yo mismo mi ceremonia de visión. Brindé mis respetos, hice una ceremonia al inicio, tabaco, limpia, etcétera, etcétera, como para prepararme. Traía una sillita de camping, de estas desmontables que pesan 400 gramos, 300 gramos. Me senté en mi silla y en esa sillita me quedé los siguientes 4 días. Simplemente viendo hacia el horizonte, viendo hacia los volcanes y viendo las nubes, las aves. Yo honestamente soy muy escéptico. Para empezar, nunca había estado al borde de la muerte. Y yo no pensaba que en las ceremonias de visiones realmente tenías visiones. Yo solamente creía que podías conectar de una manera tan profunda contigo mismo que los cuestionamientos que tú te hicieras a ti cobraran sentido y pudieras alcanzar un nuevo punto de introspección, claro, ¿no? Sin embargo, a la cuarta noche... ¿Pero pasabas día y noche sentado ahí? Día y noche sentado en mi casita. Tenía un cuadro, un círculo de 3x3 que yo mismo hice y sellé y brindé tributo y hice ofrendas y todo el rollo, y no me podía salir de esos 3 metros. Dejé mi agua, no llevaba comida, dejé mi agua fuera como de este círculo, como para no tener la tentación y todo este rollo, ¿no? Y me quedé sentado en la sillita, me puse mi chamarrita, estaba haciendo bastante frío, y día y noche. ¿Cómo pasó ese tiempo? Siento que estuve meses ahí, siento que estuve semanas. La concepción del tiempo que tenemos en la vida diaria está permeada por la cantidad de cosas que hacemos, de cuánto nos movemos. Pero cuando no tienes ninguna distracción, cuando no tienes nada que hacer, cuando simplemente estás tú y tus pensamientos y nada que hacer, el tiempo pasa tan lento, tan lento. Yo veía el sol y medio medía su dirección, esto, lo otro, y decía, tengo 40 minutos de luz. Y de repente pasaban 3 horas, 10 horas. ¿Cuándo se va a meter el sol? Impresionante. ¿Y tuviste visiones? Para la noche para el cuarto día, para amanecer el cuarto día, estoy en mi sillita y empieza una tormenta de arena brutal. Brutal. En mi vida yo había estado en una tormenta de arena de ese calibre. Estaba sentado, me estaba engullendo la arena. Estaba tapado, nada más se veían mis ojos con la chamarra cubierto y no podía respirar por la cantidad de arena. Ajá. Y la arena me estaba comiendo. ¿Cómo crees? Entonces dije, ok, no puedo vivir de esta manera. Saqué mi casa de campaña, en el viento brutal medio la intento poner. Quedó terrible, o sea, era como una bolsa que simplemente dije, necesito meterme para mínimo poder respirar y que no me esté comiendo la arena. Pues medio funcionó, porque la arena se metía como por el mosquitero y me empecé igual a llenar de arena por dentro, pero mínimo ya podía respirar, ¿no? Estoy tirado, hecho bolita, acostado en mi lado izquierdo, mientras me caía arena dentro de la casa de campaña que la tenía pegándome en la cara y mal puesta y todo un rollo. Yo estaba por atardecer, estaba atardeciendo y estoy pensando en cosas de la vida. Y en eso, a media tormenta de arena, escucho una niña que está fuera de la casa de campaña. Ajá. Una niña 5 o 6 años, hablándole a un adulto como de, mira, aquí hay alguien, como asombrada de que hubiera una persona ahí, ¿no? Y en mi cabeza se me hizo completamente normal que hubiera una niña pequeña en medio de una tormenta de arena a kilómetros de la civilización. Lo único que pensé fue, chingado, ya vino gente a molestarme. Nunca hay silencio en la naturaleza. Siempre hay viento, siempre hay cosas, siempre hay mucho. Sí. La niña empieza a abrir mi casa de campaña.
¿Cómo crees? Empieza a abrir mi casa de campaña y agarra mis tenis. Yo los traía puestos, agarra mis tenis y en mi cabeza fue, esta niña me quiere robar. Entonces patea a la niña para que no me robara las tenis. ¿Y sentiste que la pateaste? La pateé. Ajá. Sentí el bulto, sentí como pues, salió volando la niña. Ajá. Y en ese momento mi cerebro se volvió a conectar. Y fue como, wow, ¿qué acabo de vivir? Ok. Acababa de tener esa alucinación. Y ahí fue cuando mi cerebro se empezó a descoser, mi alma, mi espíritu se empezó a descoser y me empecé a cuestionar estas cosas. ¿Por qué te comportas tan agresivo ante la inocencia? ¿Por qué te comportas tan agresivo ante tales cosas? ¿Por qué todo el tiempo estás en modo defensa? ¿Por qué todo el tiempo estás en modo supervivencia? ¿Por qué? Tuve un debraye. Ajá. Pasan las horas, cae la noche y llegan coyotes. ¿Volviste a escuchar a la niña? No con palabras. Ok. Pasan las horas. Ya era de noche, no sé qué hora sea, no sé si de madrugada, no sé cuánto tiempo pasó, no sé cuánto tiempo duró lo que te estoy a punto de contar. Llegaron como 3, 4 coyotes, era lo que se escuchaba por cómo estaban alrededor de mi casa y rascando y respirando. Unos 3, 4 coyotes. No quise salir de mi casa de campaña porque, pues, ¿para qué, no? Entonces, los dejé que estuvieran rondando mi casa de campaña. Y la rascaban. Entré de repente en un estilo de trance, en donde entendí que la niña que me fue a visitar antes era uno de esos coyotes, que fue y le dijo a su familia, vengan, aquí hay un cuate. Órale. Y llegó con toda su familia de coyotes. En primer lugar, como medio, ¿qué chingados andan haciendo aquí? ¿Por qué pateas a mi niña, no? Ajá. Estuve dialogando con ellos, como telepáticamente. A ver, todo conste que llevaba 3, 4 días sin agua, sin comida. Yo estaba telepáticamente platicando con ellos y me transformé en uno de esos coyotes. Órale. Ajá. Y empecé a vivir como coyote. Y de repente me llegó esta experiencia de iluminación, de entender que mi alma era de coyotes y que yo estaba destinado a eso y que cobraron sentido muchas cosas en ese momento, ¿no? Y me identifiqué tanto con los coyotes. Y los coyotes son conocidos porque son unos ladrones, porque son unos embusteros, porque el coyote vive como él quiere. Si quiere puede ser monógamo, si quiere puede vivir en manadas, si quiere puede estar solo como ermitaño toda su vida. Los coyotes son de esos pocos animales que tienen esas decisiones muy particulares, pero ellos toman la decisión, al parecer. Entonces fue entender que yo también era un coyote, que yo como persona también era un embustero, que yo también era todas estas cosas malas, pero también estas cosas buenas, que son las decisiones en nuestra vida diaria, que es el decidir cómo vamos a vivir, y todo conectó. Ok. Conectó. No sé cuántas horas estuve en este trip de que yo era un coyote, en que estuvieron rondándome. Un momento que ponen una patita en la casa de campaña, yo le pongo la mano y nos conectamos. Brutal. Pero todo esto en medio de el ayuno, en medio del estrés de la tormenta de arena, de lo que acababas de vivir. Exactamente. ¿Qué pasó en tu cuerpo? O sea, ¿sentiste este cambio, esta transformación? Lo sentí brutal. Al día siguiente, o bueno, horas después... Empezaste a rascar, al día siguiente empecé a rascar y me encontré pulgas. Yo sí, dejé de bañarme en la ducha, solo me lamo. lamiditas. No, pero a las horas que empieza a salir el sol, me sentía sumamente fuerte. Mentalmente, físicamente, sí, los días anteriores, las noches anteriores, empecé a tener dudas y empezar a flaquear mentalmente, de volverme loco. Al cuarto día desperté sumamente fuerte, mental y físicamente. Recuperado. Recuperadísimo. Me sentía como renovadísimo. No sé cómo explicarlo, pero me sentía muy fuerte. Y dije, me siento muy fuerte, me quedo un día más, ya para un quinto día. Ajá. Volteo en donde tenía mi agua y ya no está mi agua. ¡Hala! Me la habían robado los coyotes. ¡Hala! Y te quedaste sin agua. Agua en medio del desierto. Era terminar la ceremonia y tomar agua. Porque ya llevabas 4 días. Sí, sin amaneciendo beber. El cuarto día sin beber y sin tomar. Y era mi único suministro de agua. Y la próxima población más cercana estaba a 20 kilómetros. Y dije, la madre, llevo 4 días sin comer y sin tomar y todavía tengo que caminar 20 kilómetros. Pinches coyotes.
Pero entendí lo siguiente. Yo no tenía chamanes. El chamán es el que va y te recoge de ya terminó tu ceremonia. Vámonos. Vámonos, papi. Yo entendí que mi chamán o mis chamanes fueron los coyotes y que decidieron robarme el agua para que yo no me quedara un día más porque me iba a morir. Entonces, como papacito, despertaste fuerte, despertaste animado, camínale porque no queremos que te mueras. Y pasó una de las experiencias más interesantes de mi vida después de esta ceremonia, porque empiezo a caminar y yo ya estaba pensando de, puta, pues voy a tomar algo en las próximas, dentro de 8 horas, 10 horas, ¿no? Que llegue hasta donde tengo que llegar. Habré caminado unos 10 kilómetros y me encuentro a un pescador, a una chocita diminuta, unas láminas, y me encuentro a un güey solo. ¿Qué onda? Me dice, tengo ostiones. Le dije, échale para acá. El buen Martín no está viendo esto porque no tiene redes, es un ermitaño. Ok. Me dio de comer, me dio 2 docenas de ostiones, me dio una pasta entomatada deliciosa y me dio agua. Y me puse a platicar con Martín. Qué maravilloso. Ajá. Increíble, increíble. Y Martín me pregunta, ¿qué andas haciendo aquí? Primero me dio mal encarado, ¿no? ¿Qué pedo con ese pinche loquito? ¿Por qué viene a molestarme? Exactamente, exactamente. Porque con cara de coyote. Sí. Yo a nahuales no atiendo, Cada que alguien me preguntaba, porque era la pregunta diaria, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le decía, estoy viajando a pie. Son 3 meses que voy a viajar así. Todos me decían lo mismo. ¿Por qué estás loco? ¿Estás pendejo? ¿Es una manda? O sea, siempre era esa reacción. Yo le dije, Martín, estoy viajando a pie. Y me dijo, qué padre. Y ahí fue cuando dije, esta gente es mi gente, ¿sabes? Y me dijo, no hay mejor vehículo que las piernas. Lo mismo que piensas. Exacto. Y de ahí tuvimos una conversación como unas 2 horas, yo creo, debrayando sobre la vida. Y Martín me compartió sobre su filosofía, sobre su manera de vivir, su manera de ser, su manera de muchas cosas. Martín vive alejado del mundo, no tiene señal, no tiene luz, no tiene agua, no tiene casi nada, ¿no? Medio lo que va pescando, va una vez a la semana o cada 15 días a vender lo que puede y vivir con lo mínimo. Y él así encuentra la libertad. Y así encuentro la paz. Entonces, tuvimos una conversación muy larga y un debraye muy largo que si alguien de los que está viendo esto después se quiere enterar, pues volvemos a venir si es que tú quieres, para debrayar a gusto. Me gustaría. Y Martín me dijo algo que a lo mejor suena muy básico, pero en el contexto donde nos encontrábamos, donde yo me encontraba, me cobró tanto sentido. Martín me dijo, la paz no la venden en garrafones. Puede sonar muy básica, muy X, muy una pendejada. Pero aquí hay 2 cosas muy claves. La primera es que todos tratamos de encontrar la paz en nuestras vidas. Unos la tratan de encontrar con dinero, con mujeres, con intelectualidad, con lo que tú quieras, pero tratamos de encontrar una paz en nuestras vidas. Ajá. Mi tipo de paz es una paz donde quiero sentirme libre, donde quiero poder vivir en la naturaleza y poder hacer más de las cosas que a mí me gustan, ¿no? Así yo encuentro la paz. Y por otra parte, comprar garrafones. No se compra en garrafones. Es un golpe o un análisis tan corto y tan preciso desde mi punto de vista de la sociedad, de Babilonia, de este sistema en el cual vivimos, que todo es a través del mugroso dinero y que todo creemos que es a través de ese papel inservible, ¿no? Sí. Entonces, la paz no se compra con garrafones, no se consigue en garrafones. ¿Y qué te dice? Y eso me está cambió. 20 kilómetros para arriba. Exacto. No, ya está como a 1000 kilómetros al sur. Y regresar a la ciudad después de estos meses de estar en el desierto y en su mayoría solo, y adaptarme de nuevo a la vida diaria, al trabajo, a la gente, etcétera, 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 se me quedó, la paz no se consigue con garrafones. No se compra con garrafones. No se compra en garrafones. No se compra en garrafones. Algo así, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero es la idea. Sí. Tú estabas de todas formas todavía en shock. Sí. Probablemente sí. Martín nunca existió. Puede ser. Tal vez esto sigue siendo una alucinación mía. Hola, ¿no? yo soy Martín. Sí. Y me cobró mucho sentido. De joven, la joven, manera estás en el desierto. ¿Qué? Vamos a tener una entrevista bien perra.
Me cobró mucho sentido en la manera en la que yo percibo la vida y en la que yo quiero seguir viviendo. Quiero esa paz y no quiero garrafones. Quiero agua de río, quiero agua de oasis, quiero agua natural, quiero agua que fluye, quiero esa paz y no en garrafones. No está estancada. La paz no se estanca tampoco en garrafones, no se guarda en garrafones. Exacto. Entonces, Órale. a raíz de eso también decidí alejarme un poco de redes sociales, de dejar de compartir mi contenido porque me empecé a sentir una puta del sistema, de mírenme, consúmanme, aquí estoy, chingado, ¿no? ¿Por qué no estoy haciendo nada importante Sí, o porque nada de contenido? ese era uno del principal objetivo del viaje. Claro, Pero cambió todo. cambió todo. Cambió todo. Cambió todo. Dejé de querer la paz en garrafones, dejé de querer atención, dejé de querer tantas cosas y simplemente vivirlo. Y dejar de querer compartir cosas que no son como se ven en redes sociales. Exacto. Oye, después de 3 meses con poco contacto humano. Oh, no. Bueno, esta parte se va a ir en Spotify. En Spotify. Si ustedes ya no la están escuchando, ya no la están viendo y ya no vieron esta parte, váyanse a Spotify, vénganse. Digo, lo puedes dejar corriendo igual en Bienvenidos. audio en Con una YouTube, foto chingue de su madre. chatos. Exacto, te mando una foto de mis pezones. Con eso, Si con eso gusta, la armamos. solo de mis pezones, no de cuerpo entero, no del tronco. Pero ya todos sabemos que son del solo chato. pezones, exactamente, Exacto. van a ser míos. Llegas a la ciudad, llegas al... Pues sí, El bullicio. al bullicio, al día a día, regresas a tu casa. ¿Qué pasó con el chato? Ay, caray. Tengo un trauma. Sí, porque Ya- también, mira, es justamente lo que platicamos cuando llegaste, chato, ¿no? ¿Qué pasó, chato? Ya no te hemos visto, ya hubo cierto distanciamiento. me desaparecí. No por sé si completo. solo de mí, porque no sé si te caiga No, gordo. no, o sea, sí te odio, pero es otra cosa. Pero todos los demás también, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué pasó? Me di cuenta de lo siguiente. Conseguí un trauma que ¿De ese viaje? ya lo estoy trabajando a raíz del viaje. Del estar tanto tiempo a solas, del estar sobreviviendo y haciendo otras cosas por mi cuenta. Obviamente vi gente y conviví con muy buena gente a lo largo del camino, pero en pueblitos, a muy poca escala, 1 o 2 personas, ¿sabes? Y de repente cuando voy llegando a Ensenada, que la población de Baja California se centra en Ensenada y Tijuana. Ok. Bueno, Mexicali más para allá, pero bueno, toda la población del estado se concentra en esas dos ciudades. Cuando llego a Ensenada y empiezo a ver la cantidad de gente que hay, el bullicio que hay, empiezas a ver cholos, vagabundos, un montón de inmigrantes por la frontera, empiezas a ver de repente ya a saborear como esta maldad humana que no sé cómo explicar. Se siente en el ambiente esa oscuridad, esa tristeza, ese dolor de todas estas personas que no están teniendo una vida plena, ¿no? Y que están sufriendo y que tristemente las ha orillado estas condiciones de vida a hacer cosas feas, a pensar feo, a vivir feo, a maldad, ¿no? Sí, claro. Y empiezo a saborear esa maldad y entré en pánico. Llegué a Ensenada a quererme esconder, llegué a un hostal ahí en Ensenada. Llegué al hostal y eran unas literas, ¿no? Quien no haya estado en hostales medio ubica. Varias literitas donde un chingo de gente duerme en un mismo cuarto y yo estaba aterrorizado en mi litera, adentro de un cuarto, con luz, con internet, con baño, con todas las comodidades del mundo. Yo estaba aterrorizado. Entraba gente al cuarto, salía gente del cuarto y no sé, jamás había tenido tanto miedo del ser humano. Del ser humano. De la maldad, del dolor, de lo que fuera que pudiera suceder. Injustificado mi miedo, porque venía de vivir meses de amor y de ayuda y de un montón de cosas. Pero es que de pronto encontrarte con la realidad Sí, está muy cabrón. sí, yo vengo bajando del monte, del volcán, soy un coyote, bebe agua natural del río, conexión Sí, y la madre, y de cero repente... garrafones. Exactamente, Y de cero pet. pronto empiezas a ver la miseria,
Sí, el dolor. El dolor. La falla sistemática de la pobreza, Sí. la falla sistemática de la educación familiar, educación escolar, que todo eso provoca drogas, muerte, asaltos, abusos. No sé, me pegó en el corazón muy, muy fuerte. De verdad, muy, muy fuerte. Y quedé muy traumado. De Ensenada a Tijuana, ¿cómo viví con pánico, cabrón? O sea, me aventé 2 días de Ensenada a Tijuana Caminando. caminando. Qué pinche pánico. Llegué a Tijuana, el doble de miedo. Tijuana, quien conoce a Tijuana, fuck. Sí, La está cultura fronteriza, y más ahorita que están viviendo todos estos temas de migratorios y migratorios, las drogas, bla, 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 es un cúmulo para la perdición, tristemente, que de los meses que yo venía, disque todo elevadote y todo hippie, todo mugroso y la madre, llegar a darme ese golpe de realidad, estuvo durísimo. Fui y conviví con varios comediantes de Tijuana, pero no me sentía yo, no podía convivir como normalmente lo hace el Chato, como me conoces, como con esta libertad. Me sentía chico, tenía miedo, güey, no podía salir del Airbnb al que llegué a Tijuana. Sentí bastante pánico. La cantidad de gente en situación de calle es abrumadora en Tijuana, abrumadora. Que de hecho te digo, iba llegando a Tijuana y venía todo mugroso, barbón, porque traía una barba de vagabundo, ajá. Y hay muchas ONGs que se dedican a ayudar al migrante, que donde hay maldad siempre hay bondad. Claro, Siempre, claro, sí, claro, claro. El constante equilibrio. Es el contraste, exactamente, es el equilibrio. Y se me acercó una de estas ONG y me preguntaron, ¿qué onda? ¿De dónde vienes? ¿Tienes dónde quedarte? Nosotros te ayudamos. Tenemos jeringas nuevas. Sí. No, yo creo que no me vieron como tan tumbado como otras personas que estaban ahí en situación de calle. Y dijeron, bueno, chance, a este güey sí le podemos ayudar, ¿no? Y yo les dije, no, soy mexicano. Estoy aquí por gusto. De hecho, traigo tarjeta de crédito y voy a... Es que eres un tazo dorado, corazón. Sí, tuve miedo. Pero... llegué con pánico, cabrón. Y cuando regreso aquí a Toluca, regreso a la ciudad y a tratar de reinsertarme a la sociedad, güey. En primer lugar, no le avisé a nadie que venía. No le avisé a nadie que iba a llegar, no le avisé a nadie... Es que no le avisaste a nadie que terminaste el viaje. No le avisé a nadie. Y pude terminarlo días antes de lo que el mundo sabía que iba a llegar, ¿no? Entonces tuve como ese chance de poder llegar y encerrarme y como procesar todo ese tipo de cosas, ¿no? Ni mi familia se ve bien que iba a llegar, ni nadie, güey. O sea, ni pareja, ni amigos, ni absolutamente nadie. Porque tenía mucho pánico de la gente, de salir a la calle. Puedo estar en medio de la naturaleza, en el desierto, en la selva, en donde tú quieras, y me siento tan cómodo y tan libre, pero tengo que caminar una cuadra a la calle y entro en pánico. Tuve una manera como de continuar, que fue quitándome la barba. Ajá. Fue como matar al hippie, matar al vagabundo, matar a ese güey que estuvo en el desierto tanto tiempo, y poder como refrescarme y poder volver a ingresar. Y fue poco a poco, honestamente, que medio le empecé a decir a ciertas personas que ya regresé, o me veían en el negocio, porque pues ahí estoy en el restaurante, poco a poco. Pero me alejé de absolutamente todo. Y digo, ahorita se está trabajando en terapia, se está trabajando de muchas maneras. Tengo gente increíble a mi alrededor, tengo grandes amigos, tengo gran familia, tengo grandes todo. Entonces es un regreso bastante peculiar después de vivir la soledad. Ya estás atendiendo todo esto. Definitivamente. Y no hay un miedo, o sea, no hay nada en específico que me haya detonado este miedo por la sociedad y por el mundo y por todo esto, pero creo que lo vi como una llamada a acercarme todavía muchísimo más a la naturaleza y a estas cosas que me gustan. No perderme en esta jungla de concreto. Si me siento libre y sin miedo allá afuera, buscar un estilo de vida que me lo permita. Claro. Chato Chávez. Normalmente pedimos, o les estoy pidiendo a la gente que
para terminar, nos regalen un consejo, cualquiera que sea. ¿Cuál es el consejo que tú le dejas a la gente sobre la mesa y que cada quien puede decidir si lo toma o no? Mi consejo, a veces suena fácil, pero no es tan fácil hacer lo que le estoy a punto de decir. Es trabajar para entender cuál es nuestra definición de éxito. Suena fácil, ¿no? Yo me siento exitoso si consigo esto, si hago lo otro, si traigo este coche, si me compro esta casa, si traigo esta morra. No es tan fácil, no es tan fácil. Muchas veces las cosas que creemos que queremos no son nuestras. Esas ideas vienen por otras personas, porque el consumismo así nos está orillando a pensar, porque un montón de cosas. La sociedad, la familia, los amigos, Todo. los ejemplos que tenemos en la vida, todo este tipo de cosas. Exactamente, somos interacciones y situaciones, los humanos. Claro. Entonces no sabemos quiénes somos y creemos que sabemos lo que queremos, pero no. Mi consejo es brindarnos un tiempo de contemplar la vida en general. Contemplar las estrellas, contemplar tus hijos, contemplar tus padres, contemplar la naturaleza, contemplar. Como en la religión católica o en cualquier religión, o en fuera de las religiones, la manera siempre es la misma. Cuando tú quieres hablar con Dios, haces oración al Dios que tú creas, o si no crees en nada, en la ciencia, bueno. Pero bueno, hablar con Dios se hace a través de la oración, y para escuchar a Dios se hace a través del silencio. Entonces contemplemos la vida, contemplemos las cosas, vivamos un poco más en silencio y aprendamos a escuchar. Así quizá podamos ver un poquito más de lo que somos, un poquito más de nuestro interior. Y ya que podamos definir cuál es lo que nosotros pensamos que es el éxito o en qué nos podemos sentir útiles en esta vida, impulsar todo para allá. Que todo gire alrededor de conseguir ese éxito y ese bienestar. Contemplación y silencio. Contemplación y silencio. Es lo que puedo compartir. Pues muchas gracias, mi querido Chato. Para quienes llegaron hasta acá, les agradecemos muchísimo. Chato, muchas gracias. Oye, Gracias a ti, muchas gracias, me la pasé poca madre. Tus redes sociales, amigo, ¿dónde encuentra la gente tu proyecto? Claro que sí. Como saben, seguimos dándole a la comedia, al jijiji jajaja, en diferentes formatos y también un poquito de reflexiones. Por ahí también me voy a estar clavando un poquito más porque es algo que me estaba llamando. Todas las redes sociales, Chato Chávez 97, en todos lados, Chato Chávez 97. Y muchísimas gracias por la invitación. Y si todo sale conforme está planeado, tenemos un show el próximo 12 de abril también. Para quien 12 de abril en Cochinos Antojos, Cochinos Antojos, Metepec. Y chequen en redes sociales. Por favor, chicos guapos. Chicos guapos es 16 de septiembre, esquina Mazatlán, esquina algo. No así. tengo idea. Pues, busquen en redes sociales a Cochinos Antojos y ahí estaremos también nosotros anunciando el show. Show de stand-up comedy completamente en vivo, el señor José Coahuila, el Chato Chávez y muchos comediantes más que van a estar presentándose esa noche. Así es. Vamos a gozarla, vamos a reírnos, hay que disfrutar la vida. Gratis. Vayan a contemplar nuestra comedia. Vayan también. a contemplar nuestra comedia. Así es. Y a ver los proyectos que estamos haciendo. Sí. Contemplen también eso. Por favor, apoyen local. Apoyen al comercio local y a los proyectos locales. Exactamente. Chato, muchas gracias. Gracias a ti. También la birrería. Caigan la birrería Los Chatos, Yo creo que cuando esté estrenando este episodio ya vamos a tener el nuevo proyecto, que es Jex. Voy a estar incursionando a un nuevo tipo de restaurante, de comida rápida, de fast food. Son hot dogs, son dogos gigantes. No son, no me quiere cerrar el concepto de hot dog norteño, pero es la primer cadena de comida rápida de dogos. El dogo que se come a dos manos. ¡Hala! Sí. Órale, ya estaremos por ahí. Chato. Muchísimas gracias. Apoyando, por supuesto, el proyecto. Y pues nada, a la gente que llegó hasta este punto, muchas gracias a todos. Gracias a quien está escuchando esto. Sí. A los que nos están escuchando. Sí, bien, ya es la segunda vez que nos pasa con esta ocasión que se nos acaba una de las baterías de la cámara. Sí, chingada. Pero también ustedes dirán, es que ¿por qué no checa la producción? No, en realidad es el gancho para que vayan también a escucharnos a Spotify. Exactamente. Entonces, vayan, muchas gracias a todos. Recuerden, pues
estar muy al pendiente de las publicaciones, seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí me encuentran como José-Coahuila. Sigan a Proyecto Hermano, Gran Angular Noticias y La Telaraña Roja, que también estoy grabando con mi querido amigo Rayo Rojas. Chingón. Podcast de teorías de conspiración. Aquí se Me hace encanta, ahí contenido. también cuando quieran cotorrear de teorías, traigo para cotorrear, entonces sí, le damos también cuando armamos, gusten. me encantaría. Muchas gracias a todos. Recuerden, denle like, no dislike, suscríbanse y activen la campanita para ver más contenido como este. Bye. Somos humanos.